Por lo general en nuestros países hoy en día se nos considera políticamente incorrectos y casi no muy buenos americanos si es que no ponemos nuestros brazos alrededor de todos los demás y les decimos, su religión es tan buena como la mía. Mi amigo, eso no es verdad. Dios tuvo respeto por la ofrenda de Abel, pero no por la de Caín. ¿Sabe por qué? Porque la sangre hace la diferencia. Y ese es el tema de mi mensaje de hoy. Les hablaré de Caín y Abel, el agricultor y el pastor, del contraste de ofrendas que presentaron a Dios, de las consecuencias de su adoración y del conflicto de su adoración. Fundamentaré este estudio en el libro de Génesis en el Antiguo Testamento y el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Tenga su Biblia y un cuaderno de notas a la mano para que saque el máximo provecho de este importante tema. La sangre hace la diferencia. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Quédese con nosotros y escuche al Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Sea muy bienvenido a El Amor que Vale. Leemos en la palabra de Dios: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Mi amigo, esto es lo que enciende la imaginación y la anticipación cuando estamos en su presencia. Por favor, busque el capítulo 11 del libro de Hebreos y en un momento empezaremos a leer el versículo 4. Ahora, el tema central de este capítulo es que Dios debe ser adorado. Y si Dios va a ser adorado, debe ser adorado en espíritu y en verdad. Bien, leamos Hebreos 11 desde el versículo 4. Por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Así que hoy vamos a tener un mensaje de un hombre muerto, no yo, sino Abel, quien muerto aún habla. Cuando era pastor en una iglesia en Fort Pierce, en la Florida, sin la menor duda, uno de los hombres más interesantes que he conocido fue Carlos Fisher. Le llamábamos Tío Carlos. Él no era más grande que una persona promedio, pero pesaba 2 toneladas espiritualmente. Era un hombre sin ningún temor por el Señor Jesucristo. Tío Carlos tenía un viejo aeroplano con lonas en los costados, en las cuales tenía escrito: Cristo es la respuesta. En ese aeroplano, la cabina del piloto estaba descubierta. Él se ponía sus viejas gafas de piloto, ponía en el asiento una caja con folletos evangelísticos y, volando sobre la ciudad, lanzaba los tratados sobre la gente. Y todo el mundo podía ver ese pequeño aeroplano que exhibía 4 palabras: Cristo es la respuesta. Yo oré con él muchas veces, y él oraba conmigo, alabando y adorando al Señor. Cuando yo le bauticé, él ya era un creyente por mucho tiempo, pero necesitaba ser bautizado para ser parte de la membresía de la iglesia. Sí, hasta me da risa cuando lo recuerdo. Yo no estaba preparado para lo que sucedió. Yo lo sumergí en el agua, y cuando él salió del agua, levantó sus brazos al cielo y prácticamente gritó: ¡Gloria a Dios! Enterrado a la manera de su muerte y levantado a la manera de su resurrección. El tío Carlos fue una persona increíble. Finalmente murió y le dijo a su hijo, quien era un buen amigo mío: Hijo, no te preocupes acerca de mi funeral. Solo invita a todos mis amigos y escuchen este casete que dejo grabado. Eso es todo lo que tienes que hacer. Yo ya lo he arreglado todo. Así que durante el servicio fúnebre, todos sus amigos estuvieron allí. Su hijo puso el casete en la casetera, empujó el botón y se oyó la voz del tío Carlos. Saludos a todos. Yo soy Carlos Fisher y estoy aquí en el cielo. Esto es maravilloso. Y
comienza a describir cuán glorioso es el cielo para luego añadir: yo quiero invitarles a todos a venir. Vengan, encontrémonos aquí, en el cielo. El tío Carlos ha sido el único hombre que he conocido que ha predicado en su propio funeral. Estando muerto, aún habla. Bueno, hay otro hombre que predicó en su propio funeral, y ese hombre fue Abel. Y de él vamos a aprender en este mensaje. Ahora, lo que vemos en Abel es una sombra de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que el Antiguo Testamento es un libro de sombras que apuntan hacia las verdades del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Colosenses 2:17 leemos: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Piense lo que es una sombra. Para que haya sombra debe haber luz y algo sobre la cual brille. La luz es el Antiguo Testamento, y el cuerpo sobre el cual brilla es el Señor Jesucristo. Ahora, el ángulo de la luz determina la nitidez de la sombra. Temprano en la mañana, las sombras no son muy claras y son un tanto distorsionadas. A media mañana las sombras son más claras y exactamente al mediodía no hay sombras. En el Antiguo Testamento tenemos sombras que apuntan hacia el Señor Jesucristo. Pero cuando el Calvario se hizo real en el Nuevo Testamento, es mediodía. Lo que vamos a ver en esta historia de Abel es el comienzo de estas sombras que apuntan hacia la venida del Señor Jesucristo. La Biblia dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Dónde encontramos esta historia? En el libro de Génesis, capítulo 4. Esto es muy importante porque usted no podrá entender el capítulo 11 de Hebreos si es que no entiende el capítulo 4 de Génesis. Leamos el versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva. Obviamente, ellos fueron los primeros seres humanos sobre la tierra, la cual concibió y dio a luz a Caín. Caín fue el primer hijo de ellos. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, de quien estamos hablando en este mensaje. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. El uno fue pastor y el otro fue un agricultor. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Vamos a detener la lectura aquí, pero estaré haciendo referencia al capítulo 4 de Génesis y al capítulo 11 de Hebreos para que usted entienda toda la historia. Lo que tenemos aquí es la sombra de la cruz en la ofrenda que presentó Caín. Vemos dos ofrendas. Caín ofreció los frutos de la tierra, ofreció vegetales al Señor. Abel ofreció al Señor un cordero sacrificado, el primogénito de la manada. La Biblia dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín. La una ofrenda de la tierra, del fruto de la tierra. La otra ofrenda, un cordero sin mancha. Ahora vamos a ver algunos contrastes en estos dos capítulos de Génesis y Hebreos. ¿Está usted listo? Bien, vamos a ver. Primero, hubo un contraste en sus ofrendas. Aquí tenemos a dos jóvenes, ambos adoradores a Dios. Uno lo adora en espíritu y verdad. El otro lo adora de acuerdo a su ingenio. Recordemos lo que dice Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Voy a decir algo que quiero que lo escuche con mucho cuidado. Todas las religiones no tienen el mismo valor. En nuestro país hoy en día se nos considera políticamente incorrectos y casi no buenos americanos si es que no ponemos nuestros brazos alrededor de todos los demás y decimos: su religión es tan buena como la mía. Mi amigo, eso no es verdad. Dios tuvo respeto por la ofrenda de Abel, pero no tuvo respeto por la ofrenda de Caín. Hoy se supone que debemos ser tolerantes. Y yo creo en la práctica de la tolerancia en algunas áreas, pero no creo en la tolerancia que sacrifica la verdad.
Y hoy no existe nada más intolerante que la intolerancia de aquellos en contra de quienes sostenemos que hay un estándar fijo de lo bueno y de lo malo. Hay una religión verdadera y hay religiones falsas. Este mundo no necesita religión. De hecho, hay demasiadas religiones en el mundo. Este mundo lo que necesita es a Jesús. Permítame contarle que David Barak, un erudito en la materia, dice que en el mundo actual hay 9,900 religiones diferentes. Imagínense, casi 10,000 religiones diferentes. Algunas de estas religiones tienen muchos dioses. Los hindúes tienen 300 millones de dioses. No me equivoqué. Hay 300 millones de dioses en el hinduismo. Aún dentro del cristianismo, estamos divididos en bautistas, presbiterianos, metodistas, episcopales, católicos, etcétera, etcétera. Amigo, escúcheme. Hay solo 2 religiones en el mundo, la verdadera y la falsa. Y si esto le parece a usted un pensamiento demasiado estrecho, le diré que de eso se trata nuestra lección. Hay la religión de la gracia y la religión de las obras. Hay la religión de Caín y hay la religión de Abel. Bien, miremos este asunto. Y no le voy a pedir que acepte mi palabra. Veamos qué es lo que la Biblia tiene que decirnos al respecto. Y si alguien piensa que estoy predicando hoy y estoy políticamente incorrecto, pues que así sea. Veamos la adoración de Caín. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? El camino de Caín fue sus buenas obras, fue salvación por esfuerzo propio, fue un agricultor, y la Biblia dice que, con el sudor de su rostro, labrarás la tierra. Lo que Caín ofreció a Dios fue su propio trabajo, su propio sudor, su propio esfuerzo. Y él se presentó ante Dios con esta ofrenda de vegetales y frutas. Debió haber sido hermoso. Quiero decir, debió lucir muy atractivo ese canasto, o lo que haya sido, con fragantes frutas, hermosas flores y suculentos vegetales. Y le ofreció esto a Dios porque él había estado allá arando el campo. Y la Biblia dice, maldita será la tierra, la labrarás con el sudor de tu rostro. Lo que hizo Caín es ofrecer a Dios su propio esfuerzo. Por favor, anote al margen Judas, versículo 11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? Es el de que usted trate de salvarse por sus propias buenas obras, en vez de ser salvo por la gracia de Dios. Representa una cultura en vez del Calvario. En Hebreos 9:22 la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay salvación aparte de la sangre derramada. ¿Qué es lo que Caín ofreció? Vegetales. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Algunos de ustedes dirán, bueno, pastor, eso es lo que usted dice. No, mi amigo. Eso es lo que Dios dice. Otros dirán, bien, yo tengo mi propia religión. Caín tuvo su propia religión. Otros dirán, yo estoy buscando una religión que me agrade. Mi amigo, lo mismo hizo Caín. Y Caín murió y se fue al infierno. ¡Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín! La mayoría de las personas en América no necesitan religión, necesitan volverse de su religión a Jesucristo. Muchas de las personas en nuestros países son egomaníacas que pavoneándose se van al infierno pensando que son demasiado buenas como para ser condenadas. Cuando llegué por primera vez a Memphis, hace más de 30 años, conocí a una señora que, tratando de impresionarme, me dijo, «Oh, Dr. Rogers, estamos tan felices de tenerle en nuestra ciudad. Pertenezco a un grupo de estudio bíblico y estamos estudiando una nueva versión de la Biblia». Ahora, en ese tiempo, la nueva versión que estaba circulando y que se estudiaba era Buenas Nuevas para el Hombre Moderno. Pero me hizo mucha gracia que esa señora, tratando de impresionarme, me dijera, «Pastor Rogers, estamos estudiando la nueva versión de Nuevas Modernas para el Hombre Bueno». Mi amigo, de eso tenemos mucho en nuestros días.
nuevas, modernas para el hombre bueno. Pero escúcheme, el hombre no es bueno y las noticias no son modernas, son tan antiguas como el libro de Génesis y son buenas nuevas para el hombre malo. Eso es. Es el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es salvación por obras, y Caín ofreció el fruto de la tierra. Ahora, ¿qué es lo que Abel ofreció? Bueno, la Biblia dice que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. La ofrenda de Abel estaba basada en el derramamiento de sangre. Ahora, permítame decirle la diferencia entre estas dos ofrendas. Hace algunos momentos dije que la gente necesita volverse de su religión a Jesucristo. Religión es lo que los pecadores hacen por un Dios santo. El Evangelio son las buenas nuevas de lo que un Dios santo ya ha realizado por los pecadores. En Hebreos 11:4 leemos: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Ahora, ¿de dónde sacó Abel la idea de traer una ofrenda de sangre al Dios Todopoderoso? Recuerde, esto era una sombra del Señor Jesucristo. ¿De dónde sacó esa idea? Bien, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, trataron de vestirse ellos mismos con hojas de higuera. ¿Qué es una higuera? El fruto de la tierra. ¿Qué es lo que Dios hizo? Vino al jardín del Edén y les vistió con pieles de animales. ¿Cómo consigue usted la piel de un animal? Sacrificándolo. Hay que derramar sangre. ¿Dónde aprendió Abel que se requiere sangre porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión? Lo aprendió de sus padres. Y si usted me pregunta, ¿realmente sabía Abel esto? Escúcheme. Abel fue un profeta de Dios. Anote al margen Lucas capítulo 11, empezando en el versículo 49. Jesús es quien está hablando y dice: por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Ahora subraye lo siguiente: para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. De todos los profetas. Abel es llamado un profeta de Dios. Abel fue un mártir que murió por su fe. Adán y Eva tuvieron dos hijos, el uno un mártir, el otro un asesino. Abel fue un profeta. Abel entendió la palabra de Dios. Y si usted se pregunta si en realidad Abel entendió acerca del Señor Jesucristo, recuerde que él fue un profeta. Anote y leamos Hechos 10:43. De o sea, de Jesús, dan testimonio todos los profetas. Ahora, si Abel fue un profeta, y lo fue, y la Biblia dice que de Jesús dan testimonio todos los profetas, allá en el jardín del Edén, fuera de las puertas del Edén, un hombre llamado Abel ofreció un cordero sin mancha que fue un cuadro, un retrato, una profecía del Jesús que había de venir. ¿No es la Biblia un libro maravilloso? No piense que la gente en esos tiempos bíblicos solo labraba la tierra y no sabía nada de nada. Pero déjeme decirle algo más. La sangre del Señor Jesucristo no fue una ocurrencia tardía, no fue una acción de emergencia. Dios tuvo en su corazón la redención por sangre aún antes de crear el mundo. Anote al margen Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Jesús estuvo en el corazón y la mente de Dios desde la fundación del mundo. Antes de que pusiese este planeta en el espacio, Dios tuvo en su mente la redención por sangre. Usted lee la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y en donde quiera encontrará referencias a la sangre. Es el río rojo de la vida. Comienza a fluir en Génesis y recorre todo el trayecto hasta Apocalipsis. Ese río comenzó a fluir cuando Dios hizo ropa de pieles para Adán y Eva. Luego ese río siguió corriendo cuando Abel tomó de los primogénitos de su rebaño y ofreció un sacrificio de sangre al Señor. Lo primero que Noé hizo cuando salió del arca después del diluvio fue ofrecer un sacrificio de sangre.
Dios llamó a Abraham, el padre de los fieles, y le dijo que tomara a su único hijo Isaac y lo ofreciera como sacrificio en el monte Moría. Y en el momento preciso, cuando el cuchillo iba a cortar, a terminar con la vida de Isaac, Dios le dijo que no le hiciera daño a Isaac, y que utilizara como sacrificio un carnero que estaba trabado en un zarzal por sus cuernos. No debe extrañarnos que Jesús dijera: a Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. A Abraham, más de 1 milenio antes del nacimiento de Jesús, supo algo sobre el sacrificio de sangre. Amigo, ¿qué sabe usted sobre la sangre de Jesucristo? Si usted no tiene a Cristo en su corazón, el sacrificio de Jesús en la cruz no le sirve de nada. Si este momento su corazón está sensible a la voz de Dios, repita conmigo esta sencilla oración. Querido Dios, reconozco que Jesús derramó su preciosa sangre en expiación por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Te pido, Señor Jesús, entres ahora mismo en mi corazón. Toma mi vida. Perdóname. Límpiame. Te acepto como mi Salvador y mi Señor. Ayúdame a ser la clase de persona que tú quieres que sea, para que tú seas honrado a través de mi vida. Gracias por salvarme. Oro en tu santo nombre. Amén. Iván Petrovich Pavlov, el famoso fisiólogo ruso, experimentó con sus perros lo que hoy se conoce como reflejo condicionado. Él hacía sonar una campanita cada vez que iba a alimentar a sus perros, y muy pronto el sonido de la campanita significaba para los perros alimento. Llegó a tal punto este reflejo condicionado que a los perros se les hacía agua a la boca cuando oían la campanita, porque eso significaba comida. Salvando las distancias, ¿qué es lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento con todos esos sacrificios, comenzando con las pieles con las cuales cubrió a Adán y Eva? Estaba preparando un reflejo condicionado en su gente. Cuando veían la sangre sabían que el pecado significaba muerte. Mi amigo, eso no ha cambiado en nada. El pecado sigue significando muerte. Hoy terminaré mi mensaje sobre el tema «La sangre hace la diferencia», al estudiar las vidas de Caín y Abel, sus prácticas religiosas y el significado de sus ofrendas. Y muchas gracias por acompañarme en el desarrollo de este programa. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Permanezca con nosotros ahora para escuchar la enseñanza del Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Dios llamó a Moisés y le dijo que sacara a su pueblo de la tierra de Egipto, tierra de pecado, de tinieblas y de esclavitud, y lo llevara hacia la tierra prometida. Y Dios le dio instrucciones a Moisés para que cada familia tomara un cordero, lo sacrificara y pusiera su sangre sobre el dintel y los postes de las puertas, porque el ángel de la muerte pasaría por sobre toda la tierra de Egipto, hiriendo a todo primogénito. Pero allí donde viera la marca de la sangre, no habría ninguna mortandad. Ese fue el inicio de la Pascua. Mi amigo, fue la sangre que hizo que el ángel de la muerte pasara de largo. Si ellos hubieran puesto rubíes y diamantes y oro y esmeraldas sobre esas puertas, el ángel de la muerte hubiera penetrado. Si ellos hubieran clavado hermosos poemas sobre esas puertas, el ángel de la muerte hubiera penetrado. Y aun si ellos hubieran amarrado corderitos vivos a esas puertas, el ángel de la muerte les hubiera visitado. La gente dice, Cristo es mi ejemplo. No, Él tiene que ser su Salvador. Usted no se salva aprendiendo las lecciones acerca de la vida de Jesús, sino recibiendo la vida por la muerte de Cristo. ¿Por qué todos esos sacrificios? Porque Dios está señalando hacia el Calvario.
El río rojo de la vida comienza a correr. Le digo que todo esto son sombras, arquetipos, lecciones, y que el río de la vida corre y corre y corre hasta que finalmente llega al Calvario. Cuando Jesús inclinó su cabeza y expiró, su preciosa sangre ya había sido derramada. ¿Qué es lo que Dios hacía en el Antiguo Testamento con todos esos sacrificios, comenzando con las pieles con las cuales cubrió a Adán y Eva? ¿Qué es lo que Dios hacía con todo eso? Dios estaba condicionando a su gente. Hay una respuesta condicionada, un reflejo condicionado. Cuando ellos veían la sangre, sabían que el pecado significaba muerte. El pecado significaba muerte. Pecado, muerte. Por lo tanto, la gente está lista para la muerte del Señor Jesucristo cuando muere en la cruz, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Mi amigo, esto no fue incidental, esto es fundamental. Hubo un contraste en su adoración, pero no solo hubo un contraste en su adoración, sino que además, en segundo lugar, hubo un contraste en las consecuencias de la adoración. Leamos Génesis capítulo 4, versos 5 y 6. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. En otras palabras, fue dejado a un lado, y Caín estuvo furioso. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Dios no tuvo ningún respeto por Caín y todas sus buenas intenciones y sus buenas obras. La diferencia entre Caín y Abel es la diferencia entre la justicia y la injusticia. Dios no le dijo a Caín: bien, lo trataste, y aunque no obtuviste 100% en la prueba, te voy a calificar en el promedio. Mi amigo, Dios no califica en el promedio. Dios no otorga una A por el esfuerzo. Y Dios no dejará de ver el pecado. Anote esto en forma simple pero absoluta. Dios no dejará de ver el pecado. Pero hay personas que dicen: bueno, Dios es demasiado amoroso como para castigar el pecado. Le diré que esas personas lo han entendido todo al revés. Dios es demasiado bueno como para no castigar el pecado. Si usted tuviera que revisar todas las lexicografías y todos los diccionarios del mundo para encontrar una palabra que describiera a Dios, eso sería imposible. Pero si tuviera que escoger una palabra por encima de todas las otras palabras, probablemente escogería la palabra santo. Santo. Significa que Dios es un Dios santo. Dios nunca lo ha hecho, no lo hace y nunca lo hará. Dejar pasar por alto el pecado, pretender que no ve el pecado. Todo pecado debe ser castigado. Si Dios dejara pasar por alto cualquier pecado, se caería de su trono de santidad, dejaría de ser un Dios justo. Anote al margen Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De paso, ¿sabe cuál es la definición de pecado? Estar destituido de la gloria de Dios. No se quede en la alcantarilla del pecado, parado junto a algún hipócrita y diciendo: soy mejor que él. No se mida a usted mismo de esa manera. En un lado está la gloria de Dios y en el otro lado está usted. El vacío existente entre la gloria de Dios y usted, eso es pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué significa la palabra propiciación? Es una palabra larga que significa satisfacción. Nada puede satisfacer la justicia de Dios, la santidad de Dios, excepto la sangre derramada del Señor Jesucristo. Dios nunca puede dejar que algún pecado quede sin castigo. Su pecado será perdonado en Cristo o será castigado en el infierno, pero jamás será pasado por alto. Varias veces he dicho que cuando un culpable es dejado libre, el juez es culpable.
Si Dios dejaría que el pecado quede sin castigo, Dios mismo sería un pecador. Todo el cristianismo puede ser descrito en 3 frases. Merecí el infierno, Jesús tomó mi lugar, nada me queda sino su cielo. Eso es todo. Es salvación por gracia, y las consecuencias de esa adoración duran no solo por un tiempo, sino por toda la eternidad. Ahora, Abel fue asesinado por Caín, pero no dejó de existir. Estando muerto, aún habla. Para el Hijo de Dios, la muerte no es un punto final, sino una coma, porque sigue viviendo. En tercer lugar, yo quiero que usted vea no solo el contraste en su adoración y las consecuencias de su adoración, sino también el conflicto de su adoración. Vamos nuevamente al capítulo 4 de Génesis, desde el versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Mi amigo, el pecado es como un animal agazapado a nuestra puerta. Eso es lo que literalmente significa. Dios dice: si haces lo que te pido que hagas, harás lo correcto. Dios no hace acepción de personas. Con todo esto, a ti será su deseo. Esto quiere decir que el pecado está listo a devorarlo, y tú te enseñorearás de él, siempre y cuando usted haga lo correcto. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora escúcheme atentamente. Este primer asesinato fue motivado por la religión. El primer asesinato tuvo un trasfondo religioso, y fue una multitud religiosa la que crucificó al Señor Jesucristo. Adán y Eva tuvieron 2 hijos. El uno fue un asesino, el otro fue un mártir. ¿Por qué mató Caín a Abel? Porque su corazón no era justo delante de Dios. Ningún hombre puede estar en desacuerdo con Dios y bien con su hermano. La religión falsa tiene como característica la fuerza. Nuestra fe se caracteriza por el amor. Piense en lo que está pasando en nuestro mundo hoy. Piense en todas las personas que son asesinadas en nombre de la religión. Piense en nuestros misioneros bautistas en Yemen, que pagaron su fe con su sangre porque estuvieron mostrando el amor de Jesucristo. Tal vez Caín se creyó demasiado refinado como para ofrecer un sacrificio de sangre, pero no fue nada refinado cuando hundió el cuchillo o lo que haya usado en el cuerpo de su hermano. Leamos los primeros 4 versículos de Juan, capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pregunto, ¿suena eso razonable? ¿Y no le parece que suena muy contemporáneo? Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Jesús dice que no hay letras diminutas en el contrato. En un momento extenderé una invitación para que usted, si no lo ha hecho todavía, entregue su corazón a Jesucristo. Pero si lo hace y es sincero, puede significar que tenga que morir por haber tomado esa decisión. Y usted dice: pues no la tomaré. Bueno, eso es asunto suyo. Pero Jesús dijo que nos lo hace saber antes de que ocurra, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Amigo, ¿sabía que la palabra mártir y la palabra testigo es la misma palabra en el idioma griego? La muerte no hace mártires, únicamente los revela. ¿Qué es nuestra verdadera fe? La verdadera fe nunca se basa en la fuerza. Uno de los grandes errores cometidos por la llamada iglesia cristiana fue las cruzadas, cuando se trató de extender la fe por la fuerza. Amigo, el islamismo es una idea, así como el comunismo es una idea.
Y usted no puede matar las ideas con una bala o con una bomba. La única cosa que puede matar una idea es otra idea mejor. Y eso es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted me pregunta si creo en la autodefensa, le diré que creo en ella con todo mi corazón. Y creo que hay tiempos cuando necesitamos ir a la guerra, pero no para extender la fe cristiana, porque la fe cristiana debe ser extendida con el amor. Quiero que escuche lo que Rabí Zacarías dice. De paso, si quiere leer un buen libro, adquiere el libro escrito por Franklin Graham, El Nombre. En ese libro, Franklin Graham cita lo dicho por Rabí Zacarías. La enseñanza de Jesús es clara. Nadie debe ser forzado a ser un cristiano. Esto pone a la fe cristiana drásticamente aparte del islamismo. En ningún país en donde la fe cristiana es la fe de la mayoría, es ilegal la propagación de otra fe. No hay ningún país en el mundo que yo sepa en donde el que una persona renuncie a su fe cristiana le ponga en peligro de ser perseguida por los poderes del Estado. Sin embargo, en varios países musulmanes es contra la ley el proclamar públicamente el Evangelio de Jesucristo, y cuando un musulmán renuncia a su fe islámica para creer en cualquier otra cosa, corre el riesgo de muerte. Amigo, esa es la diferencia entre la religión verdadera y la falsa. La salvación en Jesucristo es por gracia por medio de la fe, basada en la sangre derramada del Señor Jesucristo, y nunca es a la fuerza. Y aquellos que dicen que otros distorsionan el Islam, ya es tiempo de que lo digan abierta y públicamente a todo el mundo. Caín mató a Abel. Caín fue el perdedor, no Abel. Abel ganó la corona de los mártires. Hay solamente dos religiones en el mundo, solamente dos, la verdadera y la falsa. Y la diferencia entre estas dos religiones es la diferencia entre el cielo y el infierno. Usted dirá, bueno, Pastor Rogers, yo creo que hay otra manera de ser salvo aparte de la sangre del Señor Jesucristo. ¿Así lo cree? Pues permítame hacerle una pregunta. Si hay otra forma aparte de la sangre derramada de Jesucristo, entonces, ¿por qué murió Jesús? La Biblia dice que si la justicia viene por la ley, la muerte de Cristo es en vano. Si un hombre o una mujer o un niño o una niña pueden salvarse de cualquier otra forma, entonces el Calvario fue una tremenda equivocación. ¿Por qué Dios permitió que Jesús muriera en la cruz si hay alguna otra forma de salvarse? ¿Por qué no usar esa otra forma? ¿Por qué Dios permitió que su amado Hijo muriera en sangrante agonía si es que hay otra manera? Es que no hay ninguna otra forma. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hay un río de sangre que fluye a través de toda la Biblia. ¿Qué puede limpiarme de mis pecados? Solo la sangre de Jesús. ¿Qué me puede dar un nuevo corazón? Solo la sangre de Jesús. Un predicador, un hombre bueno y compasivo, de acuerdo al mundo, tenía la religión de Caín. De paso diré que muchos predicadores en la actualidad tienen la religión de Caín. Este predicador era de una denominación muy liberal. Un día, estando en su estudio, oyó que alguien golpeaba la puerta. La abrió y vio a una pequeña niña muy pobremente vestida. Y él le preguntó, «Pequeña, ¿qué puedo hacer por ti?» Ella a su vez preguntó, «¿Es usted un predicador?» «Bueno, soy un ministro. El Señor podría ayudarme». Y él le dijo, «Bien, si puedo, te ayudaré. ¿Qué necesitas?» La muchachita contestó, «Podría ayudar a mi madre para que entre». El hombre pensó que a lo mejor la madre estaba en la calle, borracha, o algo por el estilo, y le dijo, «Pequeña, ¿en dónde está tu mamá? ¿Dónde quieres que le ayude a entrar?» «Oh, mi mamá está muriendo. Está en la casa, pero se está muriendo». «Bien, pero ¿por qué me pides que le ayude a entrar?» Y la niña respondió, «Es que mi mamá no conoce a Dios, y ella me mandó a buscar a un predicador para que le ayude a entrar en el cielo. ¿Puede usted ayudarla? Ella se está muriendo». Y él dijo, «Sí, por supuesto, iré a ayudarla». Y poniéndose su abrigo y su sombrero, fue con la pequeña hasta el área donde
vivía la mujer. Allí en un pequeño sótano estaba la mujer en su cama muriendo. Ningún doctor o enfermera para ayudarle. La mujer le preguntó, ¿es usted un predicador? Sí, señora, lo soy. ¿Es usted un hombre de Dios? Bueno, confío que sí. ¿Puede ayudarme a entrar? Este hombre no predicaba la expiación por sangre. Su religión era una religión cultural y de buenas obras, la religión de Caín. Él comenzó a decirle a esta mujer acerca del sermón del monte, la vida correcta, el hacer el bien, ser bondadosos y cosas por el estilo. Excelentes y maravillosas ideas, pero triviales. La mujer tenía una expresión de turbación en su rostro y dijo, «Usted no entiende. He vivido una vida de pecado y de maldad y ahora me estoy muriendo. Todo lo que me está diciendo suena muy bonito, pero me estoy muriendo. Ya no puedo hacer nada de lo que me está diciendo. ¿No tiene un mensaje para una mujer como yo?» Y ese ministro comenzó a pensar y se dio cuenta de que no tenía ningún mensaje para una mujer como ella. Y entonces recordó la historia que su madre solía contarle antes de que él se fuera al seminario para educarse. La historia de un Salvador que tomó nuestros pecados y los llevó a la cruz. Y en agonía y sangre murió después de decir, el trabajo está terminado y la pena del pecado pagada en su totalidad. Así que le contó esa historia a la mujer moribunda. Y aunque él mismo no creía esa historia, le habló de Jesús, le habló de la gracia, le habló de la cruz, le habló del perdón y le guió en una oración. Ella oró y aceptó a Cristo en su corazón y fue gloriosamente salvada. Más tarde, ese mismo ministro liberal estuvo en una reunión de predicadores y dio su testimonio, y esto es lo que dijo. «Señores, esa noche esa mujer entró, y yo también entré. Entregué mi corazón a Cristo y Él me salvó. ¿Qué puede limpiarme de mi pecado? Solo la sangre de Cristo. 2 religiones, 2 caminos, Caín y Abel, vegetales y un cordero. ¿Quisiera usted dejar de lado su orgullo y sus buenas obras en el polvo y decir, tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí»? ¿Vendrá usted? ¿Confiará en Él? Si usted no está seguro de ser salvo, permítame guiarle en oración. En esta oración usted puede confiar en Cristo. La Biblia dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo tanto, cuando somos justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Diga conmigo la siguiente oración. Querido Dios, soy un pecador y estoy perdido. Mis buenas obras no pueden salvarme. Gracias por haber enviado a Jesús, el Cordero sin mancha, quien pagó con su propia sangre por mis pecados. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Perdóname y sálvame, Jesús. En tu nombre oro. Amén.